En el macabro cuento de hadas de Barba Azul, la esposa nueva, Judith, recibe las llaves de todas las habitaciones del castillo de su marido con instrucciones estrictas de que nunca abra la séptima puerta. Al abrir las 6 primeras puertas, Judith descubre los aspectos de los que Barba Azul está orgulloso: su riqueza, fuerza, dominio político, amor por la belleza y así sucesivamente. Barba Azul ofrece una especie de autorrepresentación simbólica en estas habitaciones. Se revela como el hombre que quiere que Judith adore. Sin embargo, a medida que va explorando detrás de cada puerta, ella encuentra rastros de algo más, algo que está escondido y que sostiene todo lo que le han mostrado, algo que resuena como en los viejos cuentos de horror que ha escuchado. Y al abrir la puerta final, se encuentra cara a cara con ese factor implícito y prohibido. Sí, y sigo también. En algunas versiones de la historia de Barba Azul, lo que Judy descubre detrás de la puerta prohibida son los cuerpos mutilados de las esposas anteriores, quienes, como ella, fueron demasiado lejos en su búsqueda de conocimientos. Bruno Bettelheim asume que ella y las otras desventuradas víctimas de Barba Azul deben haber cometido transgresiones carnales de la magnitud del adulterio, como para haber sido merecedoras de un final tan horrible. Pero también se puede interpretar la historia de una forma más literal. Judith y sus hermanas simplemente no estaban satisfechas con las versiones contradictorias de la realidad que les ofrecía un patriarca sin consideración por los demás, y aspiraron a descubrir la verdad detrás de la fachada. Y este es el comienzo del primer capítulo llamado Introducción, una chica material en el castillo de Barba Azul, y en este nuevo episodio del Traficantes de Cultura. Hoy hablaremos de un clásico de la musicología feminista. A 30 años de su publicación y polémica recepción, hablaremos del libro que están viendo en pantalla, Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad, escrito por la doctora en musicología Susan McClary y editado en Chile por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con quien es una de sus editoras en Chile, con la también doctora en musicología por la Universidad de las Artes de Berlín, Daniela Fugli Videla. Daniela, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación y por tu introducción con un texto tan interesante y provocador que nos presenta Susan. Y resulta también interesante, uno no ubicaba libros como este, pero uno haciendo el trabajo mínimo que se hace en Internet, uno da con lo que yo diría un clásico. Uno de esos clásicos que persisten a pesar de que ya lleva 30 años de publicación y de traducciones en el mundo. Esta es su primera edición en castellano. Tengo entendido que es su primera edición en castellano. Y aquí quiero ir a la idea. Tú como editora, tú como una de las editoras, por ejemplo, y también unido con la Universidad Alberto Hurtado, ¿cómo se trabaja un libro como este? Y antes que todo, ¿cómo llegas a un libro como este? Bueno, es una buena pregunta. Como tú dijiste, este libro es un clásico y en ese sentido, en la musicología también en español, quienes se interesan por aspectos de género sabían de su existencia. De hecho, nosotras mencionamos en el prólogo que para los 20 años del libro se editó un dossier de textos sobre música y género en la revista Trans, una revista transcultural de música en español, pero en esa época esos textos hacían referencia al libro que aún no existía en castellano. Entonces, la verdad es un libro que resonaba, digamos, en nuestras lecturas también, pero en inglés, no en español. Y ¿qué pasa? Que cuando los libros están en inglés, si bien uno quizás como académico puede leerlo, se hace un poco difícil entregarlos, por ejemplo, a nuestros alumnos de posgrado, porque a veces algunos, bueno, la fluidez con idiomas extranjeros siempre es un tema, ¿no? Entonces, sentíamos que traer este clásico al castellano también era una forma de darle una difusión y un conocimiento mayor. Y la verdad, esta fue una conversación que tuvimos como Comité Música de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. En algún momento con Lorena Valdevinito nos miramos y dijimos,
¿te imaginas que publicáramos la traducción al castellano de Feminine Endings? Y fue como, wow, ¿te imaginas? Esto sería genial. Pero la primera vez que lo pensamos en plan sueño. Ahí empezamos a averiguar si había alguna traducción al castellano en curso, porque a veces también pasa que hay traducciones, pero han demorado mucho, hasta que fue tomando cuerpo la idea de hacerlo, y en ese momento tomamos contacto con Susan McClary, que fue muy abierta, muy disponible, muy buena onda, y así partió el proyecto. ¿Y cómo fue? Y el trabajo mismo de la traducción en el libro, en el comienzo del libro, hablan que por parte de la traductora, claro, no es tan sencillo traducir un libro, y sobre todo para la terminología que ocupa o ocupaba Susan McClary en el libro de hace 30 años hasta hoy. ¿Cómo poder acercarlo y si era efectivamente traducible ese término? Claro, o sea, bueno, traductores, traditores, ¿no? Siempre hay una cosa de una tradición de qué pasa cuando uno vierte un texto de un idioma a otro, y la verdad es que traducir siempre es también traer un nuevo contexto cultural, un texto. Yo creo que eso es algo que tenemos que asumir, no existe una traducción objetiva, neutra, eso es imposible en realidad. Y en el caso de este libro, bueno, nosotros postulamos un fondo del libro en la línea de traducciones que permitió que María Paula Torres Anabalón hiciera la traducción. ¿Y por qué el libro tiene dos editoras, que somos Lorena Valdebenito y yo, que somos ambas musicólogas y académicas en la Universidad Alberto Hurtado? Porque una traducción de este tipo necesitaba un equipo, o sea, no era cosa de encontrar una buena traductora, que lo es María Paula. De hecho, ella participó en un proyecto anterior que tuvimos de traducciones, un libro que se llama Etnomusicología Redefinida, que son traducciones de diversos artículos actuales de etnomusicología al español. Pero en el caso de un libro como este se necesitaba de un equipo, porque en muchos momentos había que tomar decisiones editoriales amplias. Susan McClary lo dijo cuando hicimos el lanzamiento de este libro, que ella es muy consciente de que oscila entre hablar de manera muy coloquial y hablar de cosas muy serias. Hay muchas alusiones, por ejemplo, a muchos juegos de palabras, muchas alusiones a conceptos sexuales que ella mueve de contexto a propósito para descolocar un poco al lector, y había que tener mucho cuidado con cómo traspasar eso al español, tratando de dar un tono similar al tono que ella logra en inglés. También considerando, como tú dijiste, que han pasado 30 años y cosas que hace 30 años eran muy provocadoras, hoy en día, bueno, ya no lo son tal, si bien la verdad a mí lo que me pasó es que leerla en inglés me era menos chocante que leerla ahora en castellano. O sea, hay cosas que al pasarlas a tu lengua materna como que te hacen más consciente de cómo te interpelan. Y en el trabajo de la traducción, de alguna forma, era que no pierda esa cosa académica y a su vez que tenga una vida más allá de la universidad, que recorra manos, que no sea necesariamente musicólogo, musicóloga, expertos en música, o que lleven el feminismo un poco más allá, o simplemente gente que guste de leer. Quisieron darle ese toque. Sí, yo te diría que ese toque el libro ya lo tiene, o sea, Cadencias Femeninas, ya como Feminine Endings en inglés, es un libro que puede leer, por supuesto, un académico que conozca la teoría musical del barroco temprano en adelante, pero es un libro que puede leer a alguien saltándose la parte quizás de los ejemplos de partitura y los análisis musicales, y sin embargo comprender que en la época de Claudio Monteverdi, cuando nace la ópera en Occidente, digamos, había una representación del género que se daba a través de la música, a través del uso de determinadas tonalidades y armonías. Eh,
un lector que le guste la ópera, pero que no sea para nada experto en música, va a poder entender perfectamente cómo se hace la construcción de la Carmen de Bizet, como desde la otredad, y cómo esa construcción de la gitana desde la otredad musicalmente también tiene que ver con un discurso de género. Entonces yo diría que sí, el libro tiene eso en su esencia. Es un libro que lo puede disfrutar, digamos, alguien que no sea ningún experto en música. Absolutamente. En el libro Susan habla de que, o creo que fue la presentación porque también la vi cuando lanzaron digitalmente, de que no, claro, como se dice coloquialmente, no descubrió la pólvora, pero de alguna forma ella corrió la cortina y vio un poco más allá, que obviamente es lo que hace que Cadencias Femeninas sea un libro de referencia. Sí, eso es algo que el libro hace, porque claro, ahí sí podemos contarnos históricamente a 30 años atrás. Hace 30 años cuando se escribía sobre ópera, se escribía sobre lo que te dice la partitura, los temas intrínsecamente musicales, pero pasar eso a una discusión sobre la cultura y ir aún más allá, y esa discusión sobre la cultura, llevarla a un cuestionamiento crítico de las estructuras patriarcales en las que se fundamentan grandes obras que son parte del canon de la música clásica, es algo que no se hacía. Y de hecho, por eso ella también cuenta, bueno, en este libro hay 2 prólogos, hay uno que fue para la segunda edición, luego ella nos hizo un nuevo prólogo para el libro en castellano, y ella va siguiendo un poco ese camino, como la muy polémica recepción del libro cuando se publicó por primera vez. Después el libro vivió la tercera ola feminista y fue leído de una manera un poquito diferente. Y bueno, ahora que estamos nosotros en América Latina en lo que se ha llamado la cuarta ola del feminismo, nuevamente el libro podemos mirarlo con otros ojos. Conversamos en el Traficantes de Cultura con Daniela Fogli Videla, doctora en musicología por la Universidad de las Artes de Berlín, directora y académica del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y coordinadora de la colección Música de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Entre sus áreas de investigación se cuenta la música docta latinoamericana de los siglos XX y XXI, el estudio de las mujeres en la historia de la música y las circulaciones musicales entre América Latina y Europa. Y Daniela, para quienes van a ver esto o van a escuchar esto, que esta es la pregunta obvia, pero creo que es necesaria como para poder introducir bien qué es la musicología, qué aspectos trata, como para poder introducirnos de mejor forma en el libro. Uh-huh. Bueno, la musicología en un sentido amplio es una investigación sobre la música, y como la música es un fenómeno muy amplio, puede tener distintas miradas. Por ejemplo, cuando uno habla de la gente que hizo un doctorado en literatura o en historia del arte, quizás uno piensa más cercano, ya, bueno, son personas que investigan los libros, los poemas, los cuadros, la performance. Y con la música pasa que la música por una parte es obras musicales acabadas, pero por otra parte es procesos. O sea, la música es algo que se hace, que se vive en el tiempo. La música queda en la partitura, queda en el disco, la música está, por ejemplo, también en las protestas sociales. Digamos que la música, como es un arte en el tiempo, es también algo que el ser humano hace en los distintos espacios de su vida. Y eso hace que la musicología tenga muy diversas áreas en las que se desarrolla. En el caso de este libro, Susan McClary, volviendo a la idea de que es un libro también que se publicó hace 30 años, Susan McClary está observando lo que más, si se quiere, tradicionalmente es parte de la musicología, que es el estudio de las obras musicales en sí mismas. Sin embargo, ella está yendo más allá de lo que nos dice la partitura en sentido directo o la grabación, porque también está el caso, por ejemplo, de Madonna, que es el último capítulo del libro, y ella va un poco a lo que las estructuras mismas de la música reflejan en cuanto a una posible construcción de género. O sea, cómo cosas que nosotros hemos tomado como
obvias y naturales en la música, en una sinfonía, por ejemplo, en realidad quizás no son tan naturales y son una forma que se nos ha enseñado a escuchar como natural. El hecho, por ejemplo, de que te hablen, a mí todavía en mis estudios me hablaron de que existía el tema masculino y el tema femenino en la forma sonata, el tema masculino es dinámico y vigoroso, mientras que el tema femenino es lírico, elegante y bueno, más débil, digámoslo de esa manera, como todas esas construcciones que están al interior de la música quizás son el reflejo de algo que estaba sucediendo en la cultura y que se nos ha traspasado hasta nuestros días. Ahí quizás me fui un poquito por las ramas, pero no sé si respondí más o menos la pregunta de qué hacemos los musicólogos O y sea, los musicólogos. pero, o sea, que en el fondo en los temas de género abren un abanico, o sea, con el libro de McClary, como que abrió el abanico como para que la musicología se expandiera más allá. Claro, totalmente. Sobre todo, me gustan los ejemplos, bueno, hay algunos que no ubicaba que hay YouTube, Spotify, me tuvieron que ayudar un poco, pero se me viene también a la mente, bueno, hace una semana murió Cecilia y yo creo que el mejor ejemplo mismo de romper ese paradigma patriarcal, bueno, es la visión que yo tengo en todo caso, tú me podrás corregir o no, respecto de cómo ella enfrentó la música en su propio inicio, claro, pelo corto, pantalón, el estilo, hacer un poco de rock, algo que no se veía en esa época, lo que hace que sea una referente hasta el día de hoy. Claro, o sea, de hecho hay que pensar que este libro, claro, ahora uno lee, hay un capítulo sobre Madonna y uno dice, obvio, Madonna es uno de los íconos del pop del siglo XX indiscutiblemente, pero hay que pensar que cuando este libro salió hace 30 años, Madonna era, por ejemplo, en ese caso, una voz joven en el pop, que estaba recién haciendo ese camino que para nosotros es ultra claro que se ha consolidado. Y para nosotros ya también es muy claro que Madonna ha continuado siendo irreverente, reinventándose, pero cuando Susan McClary decidió hablar de cómo Madonna quizás cuestionaba eh, imágenes de la corporalidad y de la sexualidad femenina y las vinculaba a iconografía religiosa, por ejemplo. A fines de los 80, ella escribía eso cuando eso estaba sucediendo. Entonces, de esa época en que eso estaba sucediendo son, por supuesto, muchas otras rockeras también, o también voces del pop que empezaron a hacer un camino distinto y que se vivió en paralelo por muchas compositoras, también mujeres de música clásica. Esas quizás siguen siendo menos conocidas, pero yo diría que compositores, compositoras de música clásica, independientemente de su orientación sexual o género, son menos conocidos a nivel masivo que las figuras de la música popular. Pero claro, hoy en día nosotros ya estamos cada vez más conscientes de que hay que hablar también de esas voces femeninas de la música clásica y que también en este libro figuran como voces que estaban generando quizás una manera de componer que fuera distinta y que no se supeditara a lo que te enseñaron, así hay que hacerlo, así tiene que sonar, pensando la música desde otro lugar. En el fondo salir, mirar más allá del canon. Claro. Sí, deconstruir un poco el canon, atreverse, digamos, a hacer esa deconstrucción. Claro, en Mujeres de la música clásica, en el fondo, la única que se me viene a la mente y la histórica que es Hildegard von Bingen, ¿no? O cómo se pronuncia. Pero se me viene a la monja Hildegarda, que era médico, poeta, hizo música, que en el fondo también fue un poco más allá. Corrió el cerco de su tiempo. Sí, pero lo que pasó después es que quedó olvidada, como que hubo que redescubrirla porque si uno va a los libros de la historia de la música de las décadas pasadas, no estaba todavía. Ahora volvió, volvió a estar, pero ¿por qué volvió a estar? Porque personas como Susan McClary abrieron ese camino.
Y esa conciencia de que quizás la historia de la música estaba siendo contada desde un solo lado de la historia. Efectivamente, uno mira los libros de la historia de la música hasta hace pocos años atrás y muchas veces uno no va a encontrar una mujer. Son historias de hombres, por lo general hombres blancos y heterosexuales que de alguna manera la idea que te queda es que se pasaron la posta, ¿no?, unos a otros en una historia del progreso y de la evolución de la música clásica, pero todavía estamos trabajando en completar esa historia con el vacío que quedó a raíz de que toda la contribución femenina haya quedado por mucho tiempo invisibilizada. Por supuesto, lo que uno puede sumar después, las disidencias sexuales. En este libro, por ejemplo, Susan también aborda, aunque sea brevemente, el tema de Tchaikovsky, por ejemplo, un compositor que, bueno, homosexualidad también es un tema que quedó muy marginado de la historia de la música por mucho tiempo, porque, bueno, no cabía en el molde, ¿no? El molde era el compositor blanco, heterosexual, con una vida difícil, que tuvo que pasar por mucho sufrimiento para llegar a lograr su gran obra de creador. Entonces, todo lo que se saliera un poco de ese molde era problemático y se lo trataba de meter a la fuerza o quedaba fuera. A tu juicio, Daniela, ¿cómo el libro de McClary ayuda en la formación educacional, por ejemplo, en quienes se están formando en pedagogía musical? Bueno, yo creo que ayuda en distintos ámbitos. Para ya quienes están estudiando música de una forma como estricta, digamos, como por ejemplo un estudio de pedagogía en música, un posgrado en musicología como el que tenemos nosotros, me parece muy importante que ella demuestra que a través del estudio de la música misma, ella puede interpretar estructuras patriarcales o construcciones y representaciones de género. O sea, no es algo que esté alrededor de la música, de lo que uno hable, sino que está también adentro de la música misma. Eso a mí me parece que es muy relevante porque sigue pasando mucho que en un estudio como muy de conservatorio te siguen hablando de la música como si fuera un algo abstracto, neutral, que no tuviera nada que ver con las categorías de cultura que cruzan el mundo. Entonces eso me parece que es muy relevante porque ella te demuestra cómo ella haciendo análisis llega a interpretaciones que tienen que ver con género. Y luego, por otra parte, digamos que en el libro hay muchos de los grandes temas y los grandes topos de cómo se ha representado también a la mujer. Por ejemplo, a mí un capítulo que me gusta mucho es el capítulo sobre la mujer loca. La mujer loca es un tipo, digamos, que está muy presente, sobre todo en la ópera del siglo XIX, y muchas óperas que tienen escenas de locura. Bueno, eso también viene de la literatura, también se encuentra en las artes plásticas, en la pintura. Eh, y claro, ¿cómo se representa a la mujer loca en escena? La mujer loca, como demuestra Susan McClary, tiene un marco de racionalidad que resalta, pero también contiene su locura, y ese marco lo dan figuras masculinas. Entonces, mientras que la locura es un desborde de armonías que van cambiando, que quizás son líneas melódicas que no tienen muy sentido, porque bueno, es una locura. Luego vienen los hombres y te cantan con los acordes bien ordenaditos, el ritmo bien cuadradito, y ahí la música vuelve a su racionalidad y uno dice, bien, ya, nos entretuvimos, vimos la locura femenina, pero ahora hay que volver al orden y el orden es la norma. Entonces, creo que son capítulos muy interesantes y que te hacen pensar, ¿verdad? Eso está presente en una cantidad, pero es que enorme, de las óperas más conocidas y hasta el día de hoy más interpretadas de la historia de la música. Daniela, en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero darte las gracias y darle las gracias, bueno, a ti como editora y a la Ediciones Universidad Alberto Hurtado por el libro que amablemente me hicieron llegar.
Es un libro muy entretenido, muy interesante. Como te dije al principio, o sea, tiene una prosa dinámica que la traducción hace que se sienta la pluma de McClary, una que se acerca al público y que también no le quita el rigor académico, no quita que sea un documento universitario que pueda ser leído por todos, que yo creo que eso es lo más bonito que puede tener un libro como esto, que es un libro que acerca, que no se quede enclaustrado en una casa o en una biblioteca. Es un libro que hay que seguir conversando, yo creo que ya ha desmenuzado lo suficiente 30 años, yo creo que va a seguir desmenuzando y dando material aún más. Va a ser el libro de referencia por siempre respecto de música y feminismos. Y hablar como unas palabras finales respecto de cómo proyectas esta edición en español, ya con el libro publicado en librerías, a disposición tanto en librería, formato físico, digital. ¿Cómo lo proyectas tú a los lectores, al lector en general en el fondo? Bueno, primero que nada te agradezco también por esas observaciones de la pluma de Susan, que como yo comentaba, eso es la autora, ¿no? Ese es el espíritu un poco de la autora, esta escritura entretenida, coloquial, cercana al lector, irreverente, que no por eso deja de ser súper académica cuando hay que hacerlo, súper exhaustiva en sus análisis, fundamentada 100% en todas las observaciones históricas, y ese equilibrio que ella logra, yo lo encuentro genial y muy entretenido y también muy inspirador, porque a veces uno piensa que si uno quiere ser muy académico, no puede escribir de manera tan cercana, tan entretenida, tan irreverente, ¿no? Entonces, al tenerlo en español, yo creo que uno se le hace aún más consciente que la escritura académica puede jugar con esos registros y llegar a muchos lectores. La verdad es que, bueno, fue mucho trabajo, por supuesto, hacer esta edición y lo que más queremos, yo creo, no solo yo, sino también María Paula, mi colega Lorena, nuestras colegas de las ediciones Universidad Alberto Hurtado, es que el libro se lea y que llegue ojalá a la mayor cantidad posible de lectoras y lectores. Por eso es muy bueno que el libro exista también en formato digital, ya que ha sido un libro que estuvo siendo muy esperado también, por ejemplo, por colegas que tenemos en Argentina, en Colombia, y para mí me pasó algo que no nos había pasado con libros anteriores de la colección, que es que el libro salió, se fue a las librerías del país, faltaban unos poquitos días para el lanzamiento y hubo gente que en Instagram nos empezó a hacer historias y a etiquetar, como fui de compras y no pueden creer lo que me encontré, qué maravilla que esté este libro. Entonces yo veo que es un libro que la gente realmente, a muchas personas y sobre todo a muchas colegas mujeres que no solo son musicólogas, también que son instrumentistas, que son profesoras de música y en general fue como, wow, lo encontré, no lo puedo creer, qué alegría poder leerlo. Entonces, lo que más nos importa es que ojalá este trabajo que hicimos dé el fruto, que el libro se lea, que anime a que se converse más sobre temas que tengan que ver con género y sexualidad en la música, a estar quizás también un poquito más conscientes cuando damos cosas por hecho, si quizás tras ellas no habrá alguna estructura patriarcal que estamos tomando como algo normal y no lo es, a ser críticos en el fondo, y por supuesto también, y eso creo que también para terminar es muy importante, a poner a disposición bibliografía también escrita por mujeres. Esa es como un poco nuestra vuelta, ¿no? Como contribución, digamos, a una musicología feminista, que hayan libros escritos por mujeres tan relevantes como Susan McClary, accesibles para los cursos de estudios de la cultura, de música, de pregrado, de posgrado. O sea, como que ya no hay excusas para no leerlo en la comunidad hispanohablante porque ya lo tenemos en idioma original nuestro. Eso te diría. Bueno, obviamente estos minutos finales son tuyos para que como editora o personalmente
le hables a ti, aquí que te estábamos viendo, que nos estás viendo, lector, lectora. Eh, ¿por qué? ¿Por qué Cadencias Femeninas? ¿Por qué deben leerlo? Yo diría, bueno, tienen que leerlo porque es un clásico, como ya dijimos, de los estudios sobre musicología y género, sobre todo feminismo. Tienen que leerlo si quieren hablar con un sustento teórico mayor de asuntos que tienen que ver con la representación de la mujer a lo largo de la historia de la música. Y quizás también puedan leerlo para que la próxima vez que vayan a ver la ópera Carmen al Teatro Municipal, que justo se hizo hace poquito en esta temporada, quizás tengan un sustento más entretenido para verlo y pensar, mira, ¿cómo están representando esto? Pero ahora yo recuerdo que yo leí el tema del femicidio y cómo lo hizo la puesta en escena, para tener quizás también nuevos insumos para incluso escuchar música pop, escuchar a Laurie Anderson, a Madonna, pero también a otras de sus contemporáneas y pensar un poquito más en profundidad cómo ellas están deconstruyendo, provocando, transgrediendo conceptos que ellas heredaron a través de su voz, de su música, de su cuerpo. En el fondo es un libro que nos entrega muchos insumos quizás también para atrevernos a ir un poquito más allá y hablar de una discusión de género pasando del cliché, digamos, de que las mujeres han sido invisibilizadas, que por supuesto es cierto, yo también lo dije, pero ir un poco más allá y decir, bueno, ¿y qué es lo que las mujeres han hecho? ¿Dónde han estado? ¿Cómo se las ha representado? ¿Cuáles han sido realmente las representaciones que han puesto un límite a que las mujeres puedan ser vistas de una manera y no de otra? Entonces, digamos que este libro nos entrega muchos insumos para una discusión más profunda y por lo mismo quizás también más entretenida sobre lo que quiere decir el género y la sexualidad en la música. Por supuesto, si yo tuviera que decir, ya, este es un libro de hace 30 años, el énfasis está en la mujer a lo largo de la historia de la música y quizás hoy en día ya al año 2023 tenemos que agregar, por supuesto, las disidencias sexuales, las minorías sexuales en todas sus variantes. Eso no lo van a encontrar en este libro, pero sin duda un punto de partida desde el cual también podríamos incluir esa discusión de una manera más profunda, más entretenida finalmente. Tanira Foley, coordinadora de la colección Música de Ediciones Universidad Alberto Hurtado y quien oficia de editora de Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad de la doctora en musicología Susan McClary, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Daniela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, que estés muy bien. Y igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.